Bienvenidos a El Codman. En esta ocasión vamos a analizar todos los resultados de la UFC 262. En el segundo capítulo. Sí, queremos analizar cómo fueron las 4 peleas que el día de ayer elegimos para que íbamos a llevar nosotros un análisis más profundo. Vamos a arrancar quizá no entrando directamente a las 4 peleas que habíamos elegido, sino analizar, mencionar una pelea que quizá marca el retiro, si no es de la en compañía de UFC, sino también el retiro como peleador, creo yo, porque ya no creo que pueda recuperarse. Una leyenda. Ronaldo Jacare Souza acaba de perder su 4ª pelea al hilo y la pierde de una manera en la que quizás sí fue un poco competitiva, pero pierde en sus aguas, en su territorio. Pierde por medio de juego prácticamente. Pierde por sumisión y además pierde con un peleador no tan rankeado ni conocido. Entonces, con esto creo que acabamos de ver cómo Jacare marca el final de su carrera en la UFC. Como cumplen todas las leyendas. Sí, la verdad es que Souza, me lo recuerdo desde mucho tiempo. Si recordamos, ha sido campeón mundial múltiples veces dentro del mundo del jiu-jitsu. En Brasil es muy reconocido, la verdad. Pero vemos como todos estos grandes peleadores, así como ascienden, tarde o temprano comienzan a descender. Se lo mencionaba ya, lo vamos a analizar con Ferguson, ya adelantándome un poco. Pero sí, Souza no ha sido, si no estoy mal, si no me corrige Franklin, no ha sido campeón, si no estoy mal, de UFC. No, él vino de Strikeforce cuando UFC compra la compañía. Entonces él era campeón de Strikeforce y cambia y, si no me equivoco, baja de división porque tiene su pelea en Strikeforce, fue una pelea de campeonato, de doble campeonato contra Gegard Mousasi, el otro ex UFC que ahora está en Bellator. Y Jacare llega a la UFC como campeón de Strikeforce, pero es lo que le sucedió también a otro brasileño que es que llegan a la compañía y desciende mucho el nivel, si bien se mantienen, pero llega un momento en el que se van en picada, y estamos hablando de Glover Teixeira, quien era compañero de Chuck Liddell cuando Chuck Liddell fue campeón de la UFC, y Glover Teixeira también entró como una gran promesa, llegó a disputar el título con John Jones, pero no le alcanzó y después fue noqueado de una manera muy violenta por Anthony Johnson. Y ahora si bien ahora Glover Teixeira sigue en la compañía en UFC y manteniendo un buen nivel, en estos momentos creo que estamos viendo, como repito, la despedida de Jacare de las filas de la UFC por esta 4ª pérdida al hilo, y además de que ya no peleó en las cartelera principal, sino en preliminares. Eso significa que ya no tiene mucha visualización. Sí, la verdad es evidente el declive de Souza. Me imagino que se lo ha de pensar nuevamente, y creo que como guerrero que es, tal vez quiera una pelea más para ya retirarse, la verdad. Espero que la compañía se lo otorgue. Sin duda, yo creo que va a entrar en el Salón de la Fama dentro de la compañía de UFC, y yo sí quisiera tal vez una última pelea, aunque ya vemos que Souza ya no da, y se lo pudo comprobar en este último combate, perdió en su juego, en lo que él en verdad ganaba la mayoría de sus combates.
como es a ras de lona y su juego de jiu-jitsu, pero vemos que en su propio juego ya no puede. Y tal vez le den una pelea, no se sabe, pero puede que ya no la volvamos a ver a Jacare Souza. Pero eso es lo extraño. Hoy fue la noche de las contradicciones un poco. Sí, y ahora dejando ya un poco de lado el tema de Souza, que da mucha tristeza. Vamos a empezar con el primer análisis de la post-pelea de los resultados, y es Shane Burgos contra Edson Barbosa. Sí, y entrando en lo mismo, en aquello de las contradicciones, un Shane Burgos que sale al octágono a plantarse en la mitad del octágono el primer asalto y quiere entrar en el juego con Barbosa. De hecho, le llega a hacer un knockdown. Visiblemente Barbosa en la mitad del primer round se marea el efecto del golpe y sale adelante cubriéndose. Y parecía ser que iba a ser la noche de Shane Burgos porque, como habíamos analizado ayer, Shane Burgos se le asocia un poco con el juego de piso. Entonces, en ese primer round, Shane Burgos también demuestra su calidad de striking. Sí, la verdad, me sorprendió mucho que se plantara ante Barbosa, la verdad, sobre todo en el striker. Vimos que le hizo daño Shane Burgos a Barbosa por el corte que recibió, si no estoy mal, fue en el pómulo derecho, que le hizo un corte en el primer round. Y desde el primer round se lo planteó. Era un combate, la verdad, muy entretenido, de iba y venía. Si bien fue planteada muy bien la estrategia de por parte de la esquina de Shane Burgos, porque al momento en que Barbosa quería tener su distancia, Shane Burgos enseguida iba a quererla cortar. Por eso enseguida no quería dejarlo a la distancia para que evolucione en su juego Barbosa. Y eso fue un factor muy determinante porque Barbosa intentaba moverse. Si bien Shane Burgos siempre lo presionaba contra la jaula, vimos que Barbosa se comenzaba a mover y conectó buenas low kicks, la verdad. Creo que esa fue fundamental dentro del movimiento y dentro del juego que planteó en su esquina. Sí, la equivocación que vamos a ver, que se va a repetir más adelante en las siguientes peleas, es quizá no llevarle al oponente a tu campo, sino tratar de tú darle, igualarte en su campo. Y sabemos que el nivel de striking de Barbosa es muy superior a la mayoría de los peleadores del peso pluma. Quizá alguien que pueda estar a su nivel es el ex campeón Max Holloway, pero eso significa que Shane Burgos equivoca la estrategia, y más al haber finalizado un round visiblemente ganado en puntos, la presión a la jaula, y además del hecho de que en el segundo round, al finalizar casi la mitad del round, Barbosa sufre un corte en la pierna. Y cuando termina el segundo round, Barbosa se dirige a su esquina igual un poco desorientado y de la misma manera con aquel corte en la pierna y que le afectaba visiblemente. Sí, la verdad es que el corte en la pierna, no sabría decirles a qué momento sucedió, pero sí fue un poco, creo que le disminuyó mucho a Barbosa, la verdad. No pateaba con ya comenzamos a ver que no pateaba con tanta seguridad, sobre todo con su pierna derecha, como lo hacía. Si bien en el primer round comenzaba a pegar si no estoy mal, se llama back kick o patada de mula, que normalmente se le menciona, siempre le comenzaba a querer, y sobre todo a la zona hepática. Vimos a Shane Burgos que tenía toda la zona hepática roja, porque creo que ahí es donde quería enfocarse Barbosa. Quería disminuirle, creo,
para que se intente mover menos y de ahí poderle contraatacar. Pero sí vimos que un Shane Burgos que no intentó llevarla a su juego, la verdad me sorprendió porque no quiso darse arriba, quiso hacer creo un combate entretenido tal vez para el público, pero se llevó una gran sorpresa creo en el tercer round. No se lo esperó, me imagino. Nadie se lo esperó, mejor dicho. Nadie, tanto es así, sorprende el KO de Barbosa hacia Shane Burgos porque es al inicio del tercer round, al minuto con 13 segundos. Y llega de una manera en la que quizá era un golpe de marcaje, no era tan un golpe de poder, porque lo lanza como un jab recto y da en la barbilla de Shane Burgos, y Shane Burgos se ve que resiente el golpe. Claro que es la acumulación de golpes, resiente el golpe y se desploma en la esquina del octágono, y Barbosa aprovecha la oportunidad y lo finaliza al minuto con 13. Entonces creo yo que la equivocación de Shane Burgos, sobre todo hay un movimiento específico en el segundo round en el que Shane Burgos tiene la oportunidad de cargarse en la espalda de Barbosa y intentar un sometimiento, pero equivoca la estrategia y permite que Barbosa se reincorpore, quizá en una guardia muy cerrada por parte de Barbosa, cubriendo sus flancos, pero de la misma manera eso permitió que para el tercer round Barbosa salga con ese ímpetu que lo caracteriza, ya que varias veces se ha visto en ese problema, ¿no? De estar casi al borde del knockout y levantarse y darle la vuelta al combate. Sí, la verdad. Yo vi un cruzado por parte de Barbosa, la verdad, con la mano derecha. Fue ahí donde creo que fue el antes y el después de Burgos, porque retrocedió y comenzó creo que se nubló hasta la vista de Burgos. Fue un KO medio raro, la verdad que no lo había visto. Fue con mucho retraso, la verdad, fue con varios segundos, y es por eso que Barbosa fue a finalizarlo. Lo finalizó con 2 golpes porque, como saben, y esto, bueno, algunos se mencionaban en los comentarios, de que por qué le golpeó 2 veces más si aparentemente ya estaba noqueado. Y es porque la mayoría de los peleadores deben hacerlo, deben acabar con su rival hasta que el juez o el árbitro los pare, porque en caso contrario se podría haber tranquilamente levantado Burgos y hubiera seguido el combate, lo que no le convenía obviamente a Barbosa, y es por eso que lo fue a finalizar. Pero un Burgos completamente ya estaba noqueado. La verdad es que fue un KO sorprendente, sinceramente para mí. No lo había visto, pero vemos que Barbosa sigue teniendo KOs espectaculares dentro de la compañía. Sí, y no importa el peso tampoco, porque como él mismo lo acepta en la entrevista, dice que el forzarse a acumular peso es lo que le afectaba cuando estaba en peso ligero. De hecho, Joe Rogan le pregunta si ahora que la división está un poco más holgada por la visible, primero el retiro de Khabib, y segundo lo que sucedió en la pelea, lo que sucedió con Tony Ferguson y lo que volvió a suceder en esta cartelera. Entonces, observando eso, Joe Rogan le dice si no volvería al peso ligero, y Barbosa explica que a él se sentía muy presionado en cargar más peso del que le era necesario, y que ahora se siente mucho más seguro y más teniendo una victoria como la que tuvo el día de ayer. Sí, la verdad, una victoria que le permite seguir catapultando más puestos y quién sabe alcanzar un top 10, la verdad, dentro de esta división. Pero sin duda fue
fue el caos de la noche, yo diría, sin desmerecer a lo que vamos a ver en la pelea principal. Vamos a analizarlo. Y también nombrando como el caos de la noche también, porque si nos recordamos, algo que se anunció es que habían 4 bonos de desempeño y creo que uno de esos bonos también se merecería Jordan Wright con su manera de finalizar a Jamie Pickett en los pesos medianos. Eso también para nombrar otro caos de la noche. Y eso por parte de la pelea de Shane Burgos contra Edson Barbosa. Ahora vamos a la pelea de el peso mosca femenino y vamos a hablar de la pelea de Kathleen Chookagian y Vivian Araujo, donde otra vez observamos lo mismo que con Burgos y Barbosa, y es la equivocación de Vivian Araujo en la táctica, en su estrategia, ya que durante el primer round sucede lo mismo que Shane Burgos y Barbosa, en la cual Vivian Araujo sostiene la pelea en pie. Si bien no es tan vistosa como se puede ver en otras peleas de la categoría, sí es muy sólida la presentación de Vivian Araujo en el primer episodio de la pelea. Sí, la verdad es que un primer episodio que yo lo vi y lo di 10-9 a Araujo. Creo que se vio mucho mejor en su striker, la presionó, la verdad, a la estadounidense y pudo ganarse ese primer round. En el segundo, la verdad es que vimos que Araujo quiso llevarla a su juego, quiso plantear su juego de piso e intentó hacerle un triángulo de brazos, pero no pudo, la verdad, y cuando se levantó me sorprendió mucho que ya no tenía gas y se pudo ver prácticamente cuando ya no pudo tirar golpes, se cansaba y ahí es donde aprovechó. Creo que la experiencia que tuvo la estadounidense fue un factor clave porque creo que ha dado grandes batallas y estaba acostumbrada a ese nivel de competencia, a ese nivel de pelea y tuvo el oxígeno y el tanque para remontar la pelea. Finalizar un segundo asalto muy bien ganado, diría yo, y pudo llevarse prácticamente la victoria, porque prácticamente Araujo ya en el tercer round se paró ya porque es una guerrera, sin duda, todos los que suben al octavo son guerreros, pero ya no tenía forma de remontar, ni a pesar de que sí quiso derribar, pero ya no tenía fuerza ni combustible, la verdad, para poder plantearse y querer ganar este encuentro. Sí, es que también es la situación, lo que sucede en el segundo round, en el que Araujo logra la posición e intenta una guillotina, pero la estadounidense sale de la guillotina y se pone en pie. Y ahí es cuando Araujo sorprende también la situación, porque si recordamos, los practicantes de Jiu-Jitsu son acostumbrados a tener un muy buen cardio. Y eso es lo que sucede. Quizá fue la capacidad de Araujo de mantener la pelea en pie con el estadounidense en el primer y parte del segundo round. El desgaste al que se somete la brasileña, y llega el momento en el que en el tercer round desacelera su manera de golpear y su manera de atacar, y ahí es cuando la estadounidense sobresale y muestra la experiencia de la cual tú hablas y remonta el round decisivo, porque debemos recordar que el tercer round, los rounds finales son los decisivos, y más hablándose de quizá una eliminatoria para el título. Entonces volvemos al tema de Shane Burgos y Barbosa. Vivian Araujo vuelve a equivocar la estrategia y la equivoca de una manera tan brutal y al no poder finalizarla cuando la tenía ya en la guillotina. Quizá como hacían los
los comentaristas de ESPN decían que la manera de cerrar no fue la adecuada por parte de Vivian Araujo. Sí, la verdad es que no sé si le vi una guillotina, pero yo sí vi un triángulo de brazos, porque le quería someter solo con uno. Y fue ahí donde creo que, si bien la mayoría de practicantes de Jiu-Jitsu saben que el desgaste al momento de hacer una técnica, y más si no se puede ejecutar, es brutal. Creo que se le durmieron los brazos desde cuando se pararon a ambas contendientes, y ella solo estaba parada en su guardia queriendo recuperarse, pero creo que no pudo. Me imagino que en su mente tal vez tendría o pretendía quererla finalizar en el segundo round, y no se preparó, no se preparó, no estuvo en la capacidad para medirse en un tercer round ante una estadounidense que vino preparada, creo. Sus grandes batallas lo han demostrado, se anotó su experiencia. Vimos que a la brasileña también su pómulo izquierdo se le comenzaba a cerrar. Creo que también fue un factor, se le comenzó a dificultar la visualización. Intentó conectar uno que otro golpe, creo que el jab fue fundamental, pero vimos dos estilos de igual. Araujo, no vi patadas, muy raro la verdad. En cambio la estadounidense pateaba, metía rodillas e intentaba hacer otro juego, intentaba hacer un juego más completo. En cambio Araujo solo iba con su boxeo, y a través de su boxeo lamentablemente no pudo, y se terminó perdiendo, la verdad. Sí, eso es lo que pasa al final del tercer round, en la que incluso la estadounidense le da un rodillazo a Araujo. Y ahí de esa manera es como quisiera yo pensar que es en una pelea muy cerrada, pero los jueces no dan la victoria por decisión dividida, sino por decisión unánime a la estadounidense, y es por eso que en la entrevista también ella habla de buscar una segunda pelea con Valentina Shevchenko. Teniendo en cuenta también que la hermana de Valentina Shevchenko peleó también en la cartelera y perdió también. Entonces es como que la división se abrió un poquito más, porque incluso Ashley Lee, quien ganó a Antonina Shevchenko, vuelve después de 3 derrotas. Entonces se arma un pequeño cuadrangular de eliminatorias para ver quién es la próxima contendiente al título, creo yo. Sí, la verdad, pero no la va a tener muy fácil, la verdad, con una campeona demasiado consolidada, diría yo, en todos los campos, tanto de pie como de suelo. Así que la próxima retadora va a tener un gran muro, la verdad. Sí, Valentina, hoy en día, creo que todos esperamos la trilogía, la verdad, con Amanda, y esperemos que algún rato se dé, la verdad, con Amanda Nunes. Porque sin duda va a ser un combate que va a vender, a pesar de que las mujeres hoy en día sí venden mucho, la verdad. Sobre todo creo que Amanda Nunes vende demasiado, y Valentina los quieren todos los fanáticos. Sí, Valentina es muy querida, y eso se nota cuando, incluso en su manera de respetar a sus rivales, como cuando noqueó a Jessica Eye, y se preocupó por su salud porque Jessica Eye no se levantaba. Y ahora sí, celebra con su baile. Claro, celebra con su baile. Ahora sí, después de haber pasado las dos peleas en las cuales yo me equivoqué en mi apreciación anterior, ahora vamos a pasar a la pelea en la que quizá me salvó a mí, porque vimos a un Tony Ferguson perdido, incluso en ocasiones en las cuales, incluso en su juego, también he sorprendido por un Dariush que muy sólido, quizá no muy vistoso en sus escapes de las guardias,
o en su manera de estar utilizando su jiu-jitsu y su juego de piso, llega a contrarrestar el juego de piso de Tony Ferguson. Tanto es así que Tony Ferguson al final del primer round se le nota en el rostro quizá esa preocupación de no frustración también de no saber cómo salir del juego de Dariush, y Dariush está por encima de Tony Ferguson casi durante toda la pelea. Para las personas que nos gusta el jiu-jitsu, una manera muy vistosa de pelea. No hubo mucho pelea de pie, que fue algo que desagradó a los fanáticos que estaban en la arena, porque se escuchaban muchos chiflidos, muchos abucheos, incluso gritos que decían que Dariush que le deje parar a Tony Ferguson para que sea una pelea de pie. Entretenida, pero para las personas que nos gusta el jiu-jitsu fue muy, muy entretenida la pelea de ellos dos. Sí, la verdad es que vimos a un Ferguson que desde el primer round intentó boxear. No vi algo que en particular veía en sus anteriores combates, y es que cuando él boxeaba siempre metía el codo, ya sea su codo derecho, su codo izquierdo. Creo que eso no lo vi en este combate. Me extrañó mucho que no lo vi impactar, la verdad. Siempre que se acercaban sus rivales impactaba, y mediante eso intentaba cortarles, la verdad, y es lo que llamaba full la atención. Su juego era muy versátil, la verdad. Desde el primer minuto vimos que intentaba hacer algunas cosas raras y extrañas, pero siempre vimos que se comenzó a mover en círculos. Dariush le comenzó a presionar. Si bien, como lo mencionabas, Dariush no tuvo un juego vistoso para los fanáticos, pero muy preciso, la verdad. Cuando pudo, controló a Ferguson en el suelo y no lo dejó parar. Vimos cómo le comenzó a hacer transiciones, y Ferguson no pudo levantarse desde el suelo. El gran and pound también de Dariush ya comenzó a hacer efecto en Ferguson. Por eso es que a ratos intentaba controlar sus brazos para no recibir tantos golpes. Pero muy bien planteado, la verdad, el juego que vino a hacer Dariush. No sé si podríamos compararlo con la anterior derrota, igual que tuvo Ferguson con Oliveira, pero fue muy superior. Dariush, cuando pudo, golpeó a Ferguson, y cuando tuvo la oportunidad lo derribó y en el suelo lo controló, y así creo que fueron los 3 rounds. Sí, en el tercer round de hecho llega la frustración de Ferguson al verse en una palanca de tobillo, que incluso Dariush al final de la entrevista, al final de la pelea, en la entrevista post pelea, él dice que escuchó un sonido y no podía creer que Tony Ferguson no se había rendido cuando cualquier otro peleador se hubiese rendido. Incluso en la repetición se observa cómo Tony Ferguson se queja del dolor, pero aún así no tapea. Entonces quizá es uno de los grandes atributos de Ferguson, esa elasticidad extraña que tiene, porque incluso en la pelea contra Oliveira también le tiene una palanca de brazo, y vemos visiblemente cómo el codo se arquea y Ferguson se da la vuelta y no se rinde, no tapea. Entonces la frustración llega al extremo de parte y parte también, porque Dariush quizá ya se sentía ganador y al querer someter a Ferguson, pero Ferguson no tapea en cuanto es en ese intento de sometimiento. Tanto es así que, repito, Dariush dice en la entrevista, dice, es un zombie. Ese hombre no tiene nervios ni sentido del dolor. Eso es lo que sí, la verdad. En los 3 rounds yo, como fanático, sentí mucha frustración.
para ser muy sincero, porque quería en verdad que se pare Ferguson y pelee de pie. Creía que su fuerte iba a ser el de pie. Y también, bueno, en el suelo me imaginaba o pensaba que iba a salir tal vez un triángulo, una palanca al brazo, un intento de guillotina que lo hizo en el tercer round, pero Dariush fue más inteligente, lo alzó con un doble leg, lo estrelló contra la lona y desde ahí lo comenzó a controlar. Y creo que muchas repercusiones, muchos combates que ha tenido Ferguson lo comenzaron a pasar factura, como ya lo mencionamos en el primer capítulo. Todas las guerras que tuvo Ferguson hoy en día le comenzaron a pasar factura y ya creo que comienza a declivar. No puede salir de ese bache desde la primera derrota que tuvo. No puede, en verdad. Creo que le han descifrado su juego y ahora hoy en día puede que estemos viendo el retiro de uno de los más grandes peleadores que ha tenido de la UFC y una de las más rachas grandes también que ha tenido la UFC, ¿no? Son 12 victorias al hilo que tuvo y uno de los peleadores que sin duda es amado por todos los fanáticos y es por eso es que creo que ahí fue la desesperación de los fanáticos de UFC por verle querer que se pare Ferguson y que dé guerra. Esas guerras que nos tenía acostumbrados a todos, esas guerras sangrientas, esas transiciones, esas técnicas de querer hacer algo asombroso, algo que está fuera de lo común, moverse, ese cabeceo que tenía, tal vez un codo volador, un codo de reverso, pero vemos que ya le han descifrado su juego y Ferguson comienza a pasar la posta, creo, y tal vez ya no lo veamos disputar un título. Es que eso también es haciendo una comparación con los estilos no ortodoxos, como es el caso de Clay Guida, otro peleador que era una tromba y era una locura sus entrenamientos. Y eso es lo que sucede quizá con peleadores tan desordenados en su manera de entrenar y como en su manera de atacar. Porque recuerdo en una pelea en la que Chad Mendes noquea a Clay Guida y Clay Guida, visiblemente noqueado, después de unos minutos se levanta y empieza a correr alrededor del octágono. Y Tony Ferguson de la misma manera, tiene una manera extraña también de entrar al octágono, entra y comienza a patear los laterales del octágono. Y creo que eso podría provocar un golpe innecesario para el peleador, ¿no? Lo apasionado de él como luchador, pero llega este momento en el que el declive es visible. Comienza la baja de actividad y entrega una victoria en la cual Dariush hila 7 victorias. No le había sucedido esto desde 2015, en el que logra hilar 5 victorias seguidas. Y volviendo al tema de la pelea, también es el hecho de que llega un momento en el tercer round en el que Dariush básicamente solo sostiene a Tony Ferguson para que no pueda moverse, llegando a poner casi su entrepierna sobre el rostro de Ferguson, y es ahí en el momento en el que más se sintió el abucheo y la desilusión de los asistentes a las peleas, y empiezan los abucheos de manera más contundente. Y ahí también ya los de quienes estuvimos viendo la transmisión presentimos que se venía la decisión para Dariush. Y de igual manera yo creo que fue una buena pelea. En todo lo que ofrecieron en piso fue una buena pelea. Sí, la verdad, como peleador somos muy conscientes, bueno, yo me pongo en el plan de que debemos ofrecer un espectáculo a todos los fanáticos. Por algo, dicen, por algo pago mi entrada.
quiero ver un espectáculo. Pero cuando eres peleador, eres muy consciente de que tu deber y tu trabajo es ir a ganar. Es así de sencillo, es ir a ganar. No importa de la forma que sea, si no es la forma más vistosa, es la forma no tan entretenida que presentó Dariush. Él hizo lo que me imagino se planteó su esquina y ganó. Le ganó a un top 5 como fue Ferguson, y ahora se va a pelear, la verdad, con grandes exponentes que están en esta división, que no son peritas en dulces, la verdad. Así que se va a enfrentar a grandes exponentes, pero viene trayendo un juego muy sólido, la verdad, Dariush, tanto arriba como abajo. No le vi tanto un finalizador, pero sí, en verdad, controla muy bien todo lo que... todos sus golpes, todas sus patadas y sobre todo todos sus derribos. No se apresura, la verdad, en quererle finalizar o en quererle acabar a su rival de un solo golpe. Él es muy paciente y sabe cuándo debe actuar. Y lo vimos, le ganó. La verdad, no lo vi a Ferguson tan golpeado como en otros combates, ni sangriento como en otros, pero se llevó sin duda a Dariush. Y Ferguson, bueno, la leyenda del Cucuy, me imagino que tiene un combate más. Yo creo que sí va a tener un combate más. No sé si será su último, pero como fanático espero que no sea. Como fanático y como amante, la verdad, de este deporte, espero que no sea. Pero que salga de la verdad y salga a relucir todo lo que fue algún rato Ferguson, muy difícil. Quién sabe, como ya lo mencioné, sea el retiro, la verdad, de Ferguson. O quizá armar otra pelea con otro de los grandes de la división, como es Rafael dos Anjos, que quisiera vengar su derrota a manos del Cucuy. Entonces, creo que también esa sería una de las peleas que hiciera sentido. O quizás ver una emulación de lo que hubiese sido la pelea con Nurmagomedov, ya que Islam Makhachev, del grupo de trabajo de Nurmagomedov, también se encuentra rankeado en la división de los pesos ligeros, y ver una pelea entre ellos dos, quizá una pequeña muestra de lo que hubiese podido ser la pelea entre Ferguson y Nurmagomedov. Y al final de las entrevistas también, Dariush dice que de momento no piensa en enfrentarse a nadie más porque tiene el futuro nacimiento de su hija. Entonces, básicamente es como que Dariush logra este gran hito en su carrera y llega el momento en el que él quiere descansar un poco para pasar con su familia, pero yo creo que no debería descuidar, porque esto le da un gran empuje a quizá enfrentar a otros nombres de la división, que está muy cerrada en este momento por lo que acaba de hacer también, lo que acaba de suceder en la pelea principal de la cartelera. Y nosotros tenemos en el top, en el ranking de los pesos ligeros, tenemos a gente como Justin Gaethje, Poirier, McGregor, Dos Anjos, Hooker, Chandler también, que en este momento creo que, si bien no desciende de puestos, y al subir Oliveira a campeón, también descienden un par de oponentes como Casillas, como puede ser el mismo Dustin Poirier, que se encontraba primero. Y ahora soñar con una pelea entre quien sea el resultado de McGregor versus Poirier para un campeón. Retar al campeón puede ser. Yo creo que sí va a ser. Cualquiera de los dos que gane. Una eliminatoria. ¿Sí? Eso por parte de... Dime. Claro, eso por parte de Ferguson y Dariush. Ahora sí pasamos, creo, al plato fuerte que sorprendió más de uno, yo diría, sobre todo en el primer round.
Sí, sorprendió. sorprende visiblemente El brasileño. sorprende la solidez con la que el brasileño enfrenta ese knockdown de Chandler en el primer round, en el que visiblemente se ve a un Chandler, a un Oliveira desorientado, porque la pelea en el pie fue muy buena, muy buena la pelea en pie, pero también teniendo en cuenta de que Oliveira también tuvo la oportunidad de someter a un Chandler que quizá no puso resistencia en un inicio, pero la manera de salir del intento de sometimiento de Oliveira le sirvió para mucho, porque llega incluso a en el ground and pound, después de salir del intento de sometimiento, a acorralarlo contra la reja y con el ground and pound lograr un knockdown en el cual Oliveira llega a salvarse por una mano en la que se cubre con la mano de izquierda el rostro, y Chandler no tiene la oportunidad de seguirlo golpeando. Sí, la verdad. Un primer round que se dieron a tú a por tú. Vimos varios golpes y vimos que enseguida Chandler, el poder que tiene y la explosividad, se lo demostró desde los primeros segundos, la verdad, del primer asalto. Es por eso que hubo un corte, el brasileño tuvo un corte en la frente y comenzó a sangrar. Y cuando vimos el juego en donde Oliveira era fuerte, el brasileño le ganó la espalda, la verdad. Ganó la espalda y yo pensé o imaginé que sí lo iba a finalizar, porque lo dominó con un triángulo y no lo dejaba soltar. Pensé que sí lo podía someter a Chandler, pero vemos que Chandler, y si vemos todo su récord como profesional, nunca ha sido sometido. Por eso era muy difícil que lo someta. Se paró inmediatamente Chandler y lo propinó. Ese golpe fue decisivo, pero creo que aquí hay un punto preciso y por qué pensaría que ganó Oliveira. Chandler no lo quiso finalizar. Creo que no apretó cuando debía, no intentó generar más golpes, no intentó generar un ground and pound. Lo tenía contra la jaula y se metió en su guardia. Se metió en la guardia de Oliveira, en guardia cerrada, y no pudo desde ahí con su ground and pound, desde guardia cerrada, quererlo acabar. Yo creo que le faltó ese pequeño impulso que hay en algunos peleadores, como por ejemplo Dustin Poirier. Huele ya cuando un peleador está tambaleando y va a acabarlo. Es así de sencillo. A él no le importa recibir golpes mientras está golpeando. Él va con todo a acabarle a su rival, al igual que Justin Gaethje. Pero creo que a Chandler le faltó ese pequeño impulso en el primer round, porque si apretaba, el brasileño estaba tocado, la verdad. Si apretaba, la verdad, creo Chandler lo noqueaba, la verdad, lo dejaba cao. Y hubo un momento en que pensé que el juez lo iba a detener, cuando Oliveira se botó al suelo y se escondió, como que ya no quería recibir más golpes, pero se pegó un roll para atrás y lo quiso recibir en su juego, en su jiu-jitsu, y ahí es donde Chandler creo que ya no quiso, ya no presionó, la verdad. Pero Oliveira, como dicen, no sé qué le dijo en la esquina, no sé qué le dijo su entrenador, pero salió, conectó un buen golpe y desde ahí lo siguió y él no paró, así quisiera. Y Chandler estaba tocado, no se pudo recuperar, la verdad, de ese golpe y lo finalizó. Sin duda el brasileño sorprendió, porque la mayoría, y soy muy consciente, yo también pensaba que lo iba a someter, pero lo noqueó. Sin duda nos sorprendió a todos. Sí, porque es extraño. De hecho, hay que apuntar varias cosas. Primero, al finalizar el primer round, como apuntas, Oliveira estaba entregadísimo, pero quizá sucede
sucede también lo que, valga la redundancia, le sucedió a Askren cuando peleó contra Robbie Lawler, en el que Lawler lo noquea y le da un segundo golpe y es como que lo vuelve a despertar. Lo mismo sucede con Oliveira. Chandler le provoca el knockdown, se ve perdido Oliveira y es como que en el segundo, en el tercer golpe lo vuelve a despertar. Revivir. Y ahí Oliveira se enconcha y se cubre de mejor manera, pese a que, y quizá es una de las deficiencias también de Chandler, porque Oliveira es más largo y lo único que hizo fue estirar sus piernas y aguantar el vendaval de golpes, ¿no? Y en el segundo round, como tú dices, esa es la capacidad del campeón, ¿no? Ahora Oliveira, llegar a su esquina, tener una buena esquina. También tú como peleador nos puedes decir, quizá las palabras de motivación sirven demasiado. Decir, ahí está tu sueño, ve por él. Y Oliveira sale a darse de golpes en el centro del ring, en el cual una derecha, antes de haber conectado a la izquierda que noquea a Chandler, una derecha pasa rozando el mentón de Chandler y al tratar de cabecear no observa que viene la izquierda de Oliveira y Oliveira lo noquea. Siguiendo también capitalizando su victoria por sobre Chandler al momento de ir contra la reja y propinarle otra derecha que es la que le manda al suelo. Una derecha que le manda al suelo a Chandler y en ese momento Chandler está perdido completamente. Sí, la verdad es que Oliveira tuvo una buena esquina. Las palabras de motivación que se le puede dar a un peleador desde su esquina depende del nexo o el lazo que tenga el peleador con el entrenador. Si vemos a Oliveira, Oliveira es una de las personas que más familiares tienen dentro de su campamento. Es así que él cuando entrena los domingos, él entrena de lunes a domingo. Y es por eso que cuando llega el domingo se va a su finca y lleva todito su campamento a su finca. Y ahí es donde tiene un pequeño espacio donde entrenan todos. Vemos que es una familia en sí. Es por eso que creo que la esquina, más que palabras de motivación, Oliveira fue, todo lo que le dijo el entrenador fue e hizo, sabiendo que prácticamente le está diciendo una persona que lo conoce tan bien que sabe lo que le dice. Esa familiaridad y ese nexo que tiene el entrenador con el peleador se construye a base de años, técnica y sobre todo de una confianza inmensa, la verdad, que tiene. Y es por eso es que salió, lo finalizó y me llamó mucho la atención. No, ahí sí no sé, Franklin, si tú nos podrías apreciar o sabes algo. Cuando Oliveira ya ganó, saltó de la jaula y fue directo a Joe Rogan. Claro. No sé qué le dijo, la verdad. Ahí sí no sabría decirte, no. Pero fue directo hacia él. Claro. No sé si fue antes que le dijo algo, tal vez en una entrevista, o desmerecía las capacidades tal vez de Oliveira, que fue directo hacia él. Y creo que le reclamó Bueno, esa fue mi noción, mi perspectiva, que le reclamó algo. No, lo que se puede entender es por pasadas declaraciones de Joe Rogan. Oliveira quizá estuvo, de hecho le agradece cuando da su discurso después de la pelea. Oliveira agradece a Joe Rogan y es porque Joe Rogan, cuando Oliveira le gana a Tony Ferguson, Joe Rogan dice que la siguiente pelea que debería ser por el título debería ser entre Dustin Poirier y Charles Oliveira. Quizá por eso, más que un regaño,
más que una confrontación, es un agradecimiento a Joe Rogan, porque Joe Rogan, cuando sucedió como Oliveira le ganó a Ferguson, Rogan abogaba por la pelea entre Dustin Poirier y Charles Oliveira como la pelea por el título vacante de Nurmagomedov. Y es por eso que Oliveira le agradece. A quien sí llega un pequeño confrontamiento, quizá por debajo, ya que le dice a Dana White, ya no soy el niño que entró con 20 años a la compañía, ahora soy un león, que se volvió león entre leones. Entonces, confía en mí, le dice. Vine a ser un campeón de largo tiempo. Y derroté a un campeón que estuvo en otra compañía también. Entonces, a lo que Oliveira también me sorprendió, porque pensaría yo que iba a ser lo que acostumbraba Aldo, saltarse la reja y festejar con los fanáticos. Y festejar con los fanáticos, pero ¿qué es lo que sucede? Oliveira salta la reja y busca a Joe Rogan, encuentra la mesa de transmisión y se acuesta en la mesa y habla con Joe Rogan, le dice algo. Tanto es así que DC Cormier también se une a la euforia y gritan entre los cuatro, porque está también el otro comentarista que pertenece a UFC. Y ahí es cuando después, en el discurso posterior, Oliveira también le agradece a Joe Rogan por haber dicho esas palabras. Y creo que era una de las, en serio, que sin quitarle méritos a Chandler, pero acabamos de observar cómo Oliveira tenía la razón y Joe Rogan tenía la razón, aunque a mí me parece en ocasiones que Joe Rogan peca de tener unas afirmaciones muy descabelladas, como decir, cuando Renan Barão era uno de los mejores de peso gallo, decía que nadie le podía tumbar a Barão, y TJ Dillashaw le ganó 2 veces. Entonces creo yo que ¿Quién es su favorito? Sí, creo yo que esa es la diferencia entre Dana White y Joe Rogan, en el que Joe Rogan sí les tiene aprecio a los brasileños. Eso es lo que yo he notado. No sé si me equivoco, pero es como que Dana White se alegra cuando un brasileño es derrotado, porque no celebra de la misma manera. Se le nota en el rostro. De hecho, a la única que le tiene quizá un poco de aprecio y se ha notado es cuando Amanda Núñez gana y le abraza y él mismo le entrega el cinturón y comparte su alegría. Pero en ocasiones, por ejemplo, a Oliveira le entregó el título, se lo puso en la cintura y se retiró. Se fue. Sí, no habló. Entonces, sí, la verdad, puede que sí. Quién sabe ahí. Negocios. Bueno, Dana White es uno de los empresarios más exitosos de y sabrá por qué lo hace. No, ahí sí no podría especular, pero sin duda sí. Es que, como bien lo mencionas, es que justo como veía también la otra vez, y ya cerrando el tema del capítulo de hoy, veía en Radio MMA, veía una declaración de Jochi Santos que decía: sin Dana White no existiese UFC, sin Dana White, sin Luz Fertitta y sin Eric Silva. Entonces no existiría la UFC y no existiría esta masificación de los deportes de artes marciales mixtas, ¿no? Entonces quizá ese orgullo le hace hablar a Dana White de esa manera, porque Dana White es el rostro de la dirigencia de la UFC, ¿no? Tanto es así que la noche de la cartelera ofrece 4 bonificaciones, que creo que una de esas obviamente que va para Oliveira. Y Barbosa puede estar ahí también. Barbosa. Por el KO. Sí, como lo mencionaste ya para ir finalizando este capítulo, Oliveira se lo merecía.
a pesar de que en este combate yo fallé y pensé que iba a ganar cuando vi el primer round. Oliveira se lo merecía, él mismo lo mencionó, se notó en la alegría, la emoción, cómo lo festejó. Se notó todos los años de experiencia y no fue uno, no fueron dos, fueron 10 años que se mantuvo ahí a pesar de las derrotas, porque tuvo grandes derrotas, se mantuvo y ahora es campeón. Y eso me demuestra y nos demuestra a todos que sí se puede lograr algo grande, pero se debe construir. Chandler, si bien venía de otra compañía y era campeón en otra compañía, no muchos le querían y era, creo, el favorito de Dana White en querer que gane. Se terminó llevando, creo, un campeón sólido. Con esta pelea creo que se consolidó más aún Oliveira, porque se notó que tiene mandíbula, que a pesar de que lo acorralen y a pesar de que esté sangrando y lo vean ya prácticamente que lo va a acabar su rival, se puede reponer, puede regresar a su esquina y puede noquear a su rival. Tiene el poder para noquear a su rival y vemos un campeón, la verdad, muy sólido dentro de esta categoría, sobre todo, que estará a la expectativa del combate que se viene entre Dustin Poirier y Conor McGregor, porque muy seguro será el próximo retador y ambos, tanto McGregor como Poirier, son strikers. Tal vez veríamos un choque de estilos, quién sabe, en un UFC posterior. Vemos un choque de estilos y sin duda una pelea que será un espectáculo, la verdad. Sí, eso al haber finalizado ya con la cartelera y al estar finalizando ya el capítulo de la fecha, y también para anunciarles a las personas que nos siguen que vamos a estar en la próxima semana analizando las dos peleas principales, la estelar y la coestelar de la noche del viernes entre Chris Cyborg y Leslie Smith, así como la pelea de Darion Caldwell y Leandro Higo en la cartelera de Bellator, que ocurrirá el viernes, y además de analizar las dos peleas principales, la estelar y la coestelar de Font versus Garbrandt y Yan Xiaonan versus Carla Esparza. La mexicana vuelve, amigos. La México-ecuatoriana, de hecho, tiene una mixtura media extraña, porque su padre era ecuatoriano, es ecuatoriano. Entonces vamos a estar analizando en el siguiente capítulo la pelea, el resultado de las peleas de Bellator del viernes en la noche, y así como analizar la ficha de las estadísticas de la pelea del regreso de Garbrandt al octágono. Así como les agradecemos por la buena recepción del primer capítulo. Igual estaremos dejándoles las redes en donde nosotros estamos subiendo noticias y información sobre deportes de contacto y MMA. Sin más, agradecerle. Gracias, Andrés, por este capítulo y por las sorpresas que nos trajo este UFC 262. Sí, la verdad, muchas gracias, Franklin, y a ustedes, amigas y amigos. Espero que les haya gustado este capítulo y nos puedes encontrar en todas las redes sociales, ya sea Facebook, YouTube e Instagram. Recuerda que tenemos todas las noticias actualizadas de todos los deportes de contacto aquí en tu espacio, el Cotman. El Cotman. Gracias. Cuídense.